Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Damaro Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 y 7 p.m. domingo Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Y viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida, las alabanzas al Señor. Efesios capítulo 5. Vamos a estar en el versículo o los versículos 18 al 21 en esta noche. Durante estos años que Dios nos ha permitido estar aquí en la iglesia, hemos escuchado distintos comentarios con respecto a lo que vamos a ver en esta noche, y es dos temas esencialmente: el bautismo del Espíritu Santo, y vamos a mirar en la llenura del Espíritu Santo en esta noche. Dos cositas con respecto a esto, porque me han acercado lo que es la pregunta: pastor, por favor, déjeme saber. Necesitamos saber, porque generalmente nos topamos con personas que van a otras iglesias y tienen otras enseñanzas, y entonces crean dudas con respecto a ciertos pasajes que encontramos en la Biblia. Quiero volver a decir, yo no estoy aquí para agredir a ninguna denominación, no estoy aquí para estar en pleito con otras denominaciones o con otras iglesias. Esa no es nuestra razón. No estamos aquí para ello, estamos aquí para compartir la palabra del Señor y de que ustedes, como oyentes, puedan sacar sus propias conclusiones. De la única manera que usted va a poder entender es lo que la Biblia dice. Y uno de los trabajos esenciales de un predicador, de un maestro, es poder explicar los puntos de tal manera que no queden dudas, que podamos usar nuestra mente, podamos razonar el asunto, y después, como les digo, pues cada uno tiene lo que es la libertad de poder escoger y de decir, bueno, está correcto o está incorrecto, pero por lo menos que usted tenga la amabilidad, la cortesía de poder escuchar y de mirar lo que la palabra de Dios dice al respecto. En relación con estas preguntas que me han hecho, pues fíjense, por ejemplo, en lo que es la doctrina Pentecostés, Asambleas de Dios, la doctrina del Espíritu Santo, y estoy tomando esto de sus puntos doctrinales. Voy a decir tal cual lo que está diciendo aquí, sus estatutos de fe. Nos dice que el bautismo del Espíritu Santo se recibe subsecuente, es decir, es el próximo paso cuando está el nuevo nacimiento. Es decir, nuevo nacimiento es el momento en que recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Somos salvos. La palabra de Dios en Juan 1:12, a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que dice en Romanos 10, todos aquellos que confiesan con sus labios que Cristo es el Señor, que ha muerto, que ha resucitado de los muertos, será salvo. Entonces, necesitamos observar, para que no exista confusión, qué es lo que la palabra de Dios realmente dice al respecto. Nos dice aquí que no solamente eso, que este bautismo en el Espíritu Santo, después de que uno es salvo, tiene que haber una manifestación, y quiero hacer énfasis en esa palabra. Si realmente somos salvos, lo que están diciendo aquí en estos estatutos de fe es que tiene que hablar en lenguas, y hablar la lengua que el Espíritu Santo le da. Es una evidencia física y es la evidencia, la señal por la cual determina que una persona es salva. Ahora, mirando todo esto, vamos a estar observando la importancia. Vimos la semana pasada el bautismo del Espíritu Santo. En esta noche vamos a estar mirando la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a explicar un poquitito esto, porque tiene mucho que ver con lo que vimos la semana pasada.
Y fíjense, en el caminar en los caminos de Dios, el poder vivir la vida cristiana, no se podría vivirla sin la ayuda del Espíritu Santo. Sin ella, sin el Espíritu Santo, no hay manera que nosotros podamos vivir la vida que Dios desea. En el plan de Dios debemos de mirar esto, por ejemplo, la llegada de su Hijo para salvación. Vemos la llegada del Espíritu Santo esencial en nuestra vida para que podamos vivirla en la abundancia que Dios desea. Fíjense en ustedes, el Señor Jesucristo hizo mucho énfasis, es necesario, les conviene a ustedes que yo me vaya para que pueda enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. El Señor le estaba diciendo a los apóstoles, a los discípulos, espérense en Jerusalén, porque cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a recibir poder de lo alto. El poder del Espíritu Santo, que es la tercera persona, que es Dios, es uno con Dios, ese es el que va a estar en ustedes constantemente por toda una eternidad. Así que sellados por el Espíritu Santo, bautizados en el cuerpo de Cristo Jesús, sin el Espíritu Santo, déjeme decirle una cosa, usted y yo tenemos que entender lo siguiente, estaríamos viviendo en la carne. Y cuando estoy hablando en la carne, estoy hablando en los deseos, nuestros deseos. ¿Qué es lo que más nos satisface? ¿Qué es lo que más queremos nosotros? Que no queremos intervención de Dios en nuestra vida, queremos simplemente satisfacer nuestros deseos como a nosotros nos plazca. Con el Espíritu Santo, fíjense, no hay manera que su deseo es que nosotros podamos agradar a Dios como Él quiere. Fíjense, yo no sé, pero mencionando un poquitito a aquellos que han leído Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, por ejemplo, el versículo 5, nos dice que los que son de la carne, está hablando de aquellos que no tienen a Cristo, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. En el versículo 6 de Romanos 8 dice, se ocupan en las cosas de la carne. Versículo 7 nos dice a nosotros que no se sujetan a la ley de Dios ni no se pueden sujetar a la ley de Dios. Entonces, ¿cómo puede el creyente, un cristiano, vivir entonces una vida completa y sujeta a la voluntad de Dios? Así que por medio del Espíritu Santo, que es la clave, es el punto esencial para poder gozar la vida en abundancia de la cual nosotros hablamos, queremos entonces compartir con ustedes qué es lo que dice Dios a través de su palabra. Así que en Efesios 5, versículos 18 al 21, vamos a mirar allí y nos dicen la palabra de Dios, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Ahora, vamos a empezar en primer lugar en el versículo número 18. Yo quiero que ustedes noten una cosa. Dice, sean llenos. Lo cual quiere decir que es un mandato. Es un mandamiento de parte de Dios que nosotros está aquí compartiendo Pablo lo siguiente, que es decirle a aquella iglesia en Éfeso, no se embriaguen con vino. Ahora, hay una razón por la cual Pablo está diciendo esto. ¿Por qué? Porque había costumbre en esos días de que para poder complacer a los dioses, lo que hacían era que se emborrachaban, y se emborrachaban con vino, era una cosa tremenda. Estaba leyendo un poquitito de historia, sobre todo en el Medio Oriente, allí en lo que es Grecia, y vamos a tocar un poquitito de eso en breves instantes. Pero han descubierto en algunos templos que tenían como piletones para que la gente pudiera vomitar debido a la cantidad de embriaguez que tenían, pero vomitaban con el fin de volver a llenarse de vino, de estar completamente dominados por el vino, por el alcohol. Y entonces, por eso encontramos nosotros en Hechos, en el capítulo número 2, ¿se acuerdan ustedes que estuvimos viendo eso algunas semanas? Se empezaron a burlar. Empezaron a decir, mira, fíjate, estos cristianos están en la misma, están llenos de mosto. Y lo que quiere decir eso, están embriagados, están borrachos. Y por eso que están haciendo lo mismo que hacen en los otros templos
de las otras naciones aquí en Israel están haciendo exactamente lo mismo. Y Pedro entonces tiene que explicar, estos no están llenos de mosto, estos no están embriagados, no están borrachos como ustedes piensan que hacen en los otros templos, sino de que vino la llenura del Espíritu Santo en la vida de ellos. Pablo está haciendo entonces aquí el contraste entre lo que es estar embriagado con vino y lo que es estar lleno del Espíritu Santo. En esa llenura vamos a encontrar nosotros lo que es tener una comunión hermosa, lo que es tener esa comunión que cada uno de nosotros deberíamos de tener con este Dios. El ser un mandato, tenemos que prestar atención por qué es que Dios quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. En esa llenura, el tener esa comunión con Dios nos dice, hablando entre ustedes, versículo 19, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Al tener la llenura del Espíritu Santo, Pablo está hablando después, más adelante, lo que es el sometimiento a Dios, de someternos los unos a los otros. De que van a haber esposos, cuando están llenos del Espíritu Santo, van a saber amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. En la llenura del Espíritu Santo, las esposas van a saber cómo tratar a sus esposos, cómo amar a sus esposos. La llenura del Espíritu Santo va a producir que los hijos puedan honrar a sus padres y que los padres puedan saber cómo guiar a los hijos, a los muchachos, de una manera que plazca a Dios, que traiga alegría, que no sea algo en lo cual traigamos lo que es un rechazo en la vida de estos muchachos, para que puedan ellos también entender lo que es la gran alegría de poder adorar a este Dios. Todo esto basado en la llenura del Espíritu Santo. Y es esencial en la vida del creyente. Es primordial que nosotros entendamos por qué es que Dios quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Un mandato de Dios. Dios lo manda así. Ahora, el segundo punto que yo quiero que ustedes vean es esto. La llenura del Espíritu Santo, y vamos a notar eso vez tras vez. Hay algo que les quiero decir una cosa. No hay manera, y vuelvo a repetir, no hay manera que nosotros podamos siquiera dudar por un instante lo que es el bautismo del Espíritu Santo, lo que es la llenura del Espíritu Santo, cuando abrimos la palabra de Dios y empezamos a mirar la secuencia de cómo Dios intervino en la vida del creyente, es algo constante desde Hechos, prácticamente todo hasta lo que es en nuestros días. Ahora, ¿de qué estoy hablando? En segundo lugar, lo siguiente, la llenura del Espíritu Santo está siempre asociada, y escuche esto, está siempre asociada con lo que es, con el ministerio y lo que es el ministerio de la palabra. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Esto es lo que la Escritura enseña vez tras vez tras vez, y se lo voy a mostrar con la palabra del Señor, porque lo vemos en Lucas capítulo 1, versículo 41. Elizabeth dice que fue llena del Espíritu Santo, y entonces cuando María va y le saluda, exclama a gran voz, bendita tú entre todas las mujeres. ¿Qué produjo que ella pudiera dar ese mensaje? La llenura del Espíritu Santo. En el capítulo 1 y versículo 67 de Lucas encontramos ahora a Zacarías, su esposo, y dice allí en ese versículo 67 que fue lleno del Espíritu Santo. Y al estar lleno del Espíritu Santo comienza a profetizar, comienza a hablar y a declarar lo que ya estaba escrito de la vida de este muchacho que estaba por nacer, de este Juan el Bautista, su hijo que iba a nacer. Comienza a proclamar lo que es el ministerio de Juan el Bautista y lo que representaba a Jesús, la salvación que él iba a proveer. ¿Cómo lo hizo? Lleno del Espíritu Santo. En el capítulo número 2 y versículo 25 de Lucas encontramos a un hombre, Simeón, que dice por igual, un ancianito que estaba esperando el poder ver a el Señor Jesucristo. Y dice que lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo estaba sobre él, fue movido por el Espíritu Santo, fue dirigido por el Espíritu Santo a que fuera al templo para que allí pudiera bendecir al niño Jesús y entonces proclamar, vieron sus ojos, dice él, la salvación para los gentiles y para Israel. Ahora fíjense, en el ministerio de la palabra, ¿qué es lo que hemos estado diciendo? Que Apocalipsis 19, versículo 10. Y vamos a estar repitiendo esto vez tras vez tras vez tras vez porque hay algo esencial que nosotros tenemos que entender y es lo siguiente.
el espíritu de la profecía es Cristo Jesús, es el testimonio de Cristo Jesús. Allí radica todo. La Biblia habla de este futuro Mesías que iba a venir en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos la llegada del Mesías. En el Nuevo Testamento vemos la llegada del Espíritu Santo en la iglesia para que dé testimonio de este Jesús. El Espíritu Santo nos dice en Juan 14 hasta el capítulo número 16 que la intención del Espíritu Santo es glorificar al Hijo. La intención del Espíritu Santo es dar testimonio de Cristo Jesús. Y la iglesia, por eso Cristo Jesús dijo lo siguiente: no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el poder de lo alto. Cuando hayan sido investidos del poder de lo alto, me serán testigos en todas las naciones, en todas las naciones. Y entonces podemos notar, mis hermanos, quiero que vayan conmigo, ya que estoy mencionando Lucas, pero quiero que lo vean en la vida del Señor Jesús. Vayan conmigo a Lucas 4 y versículo número 1. Capítulo 4 de Lucas y versículo número 1. Y vean ustedes en la vida de Cristo Jesús, si fue en Él, tiene que ser en nosotros también. Y vamos a observar la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Ahora vean ustedes, Lucas 4, verso 1 dice esto: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue ¿qué? Fue llevado por el Espíritu Santo ¿a dónde? Al desierto. ¿Con qué fin? Para ser tentado. Marcos dice de que el Espíritu Santo a propósito lo lleva al desierto. ¿Para qué? Para que fuese tentado, para que fuese puesto a prueba y con el fin de demostrarle a Satanás quién era él. Ahora, en esa llenura del Espíritu Santo, en esos 40 días que el Señor estuvo allí en ese monte, fíjense ustedes esa llenura lo que produjo en la vida de Cristo Jesús. En el versículo número 14 de ese mismo capítulo, ¿qué dice? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Volvió en el poder del Espíritu. ¿Y qué dice? Entonces vemos en el versículo 18, dice que abrió el libro del profeta Isaías. Versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La predicación del año agradable del Señor es que el Señor venía para libertar al cautivo, venía para darle verdadera libertad. El que cree en la verdad es verdaderamente libre en Cristo Jesús. El Señor Jesús vez tras vez está diciendo, está manifestando al mundo que sin Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no es por Él. Y vemos constantemente Jesús manifestando de que Él vino para dar su vida. Yo vine para que el grano de trigo caiga en tierra, muera, y así entonces podamos producir todos aquellos frutos. De poder mirar lo que es la cantidad que el Señor Jesús estaba mirando hacia adelante. Él estaba orando allí en Juan 17, no solamente pido por esto, sino por todos aquellos que van a creer por medio de ellos. ¿Por medio de qué? De la evangelización. Y encontramos entonces el Espíritu Santo no solamente en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento ustedes lo van a encontrar en Éxodo 31. Hay un personaje allí que es Bezaleel y dice que fue lleno del Espíritu Santo ¿para qué? Para tener sabiduría, para tener inteligencia, para la obra que venía, que era la construcción del tabernáculo de reunión. Y dice que fue lleno del Espíritu Santo, capítulo 31, versículo número 3. Después encontramos en Números 11, ustedes se acuerdan allí cuando está Moisés, está su suegro, le dice, ¿qué estás haciendo? Entonces le dicen, búscate a otros. Y hay unos ancianos, dice allí, los ancianos de Israel, el versículo 17, y después del 25 al 29 de Números, capítulo 11, que Moisés dice, voy a tomar de tu espíritu. Lo que está diciendo es que el Espíritu Santo, el espíritu que hay en ti, lo voy a poner sobre estos ancianos para que puedan guiar al pueblo. Encontramos en Primera de Samuel que el Espíritu Santo vino sobre Saúl. Encontramos el Espíritu Santo sobre David. Encontramos a Gedeón, que fue lleno del Espíritu Santo por igual. ¿Con qué fin? De poder llevar a cabo lo que es la obra del Señor. Es esencial en la vida de una iglesia, esencial en la vida del creyente. ¿Y se acuerdan lo que vimos en Hechos capítulo 2? Veamos Hechos 2 y versículo número 4. En esa llenura, mis hermanos,
Y por ahí ustedes digan, pero lo repite, es porque hay una razón por la cual repetimos todo esto, para que no quede absolutamente ninguna duda con respecto a lo que estamos viendo, porque decimos que hay una constancia constante en el Nuevo Testamento. Capítulo 2, verso 4, y dice esto: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, ¿qué lenguas son esas? Versículo 11, ustedes van a ver del 5 en adelante que estaban morando en Jerusalén, varones de todas, vean, versículo 5 dice, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Vean esto, de todas las naciones bajo el cielo. Versículo 11, ¿qué dice? Nos dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, en nuestros idiomas, las maravillas de Dios. Entonces, cuando empezamos a observar esto, podemos contestar, y yo sé que hay personas, yo no estoy diciendo que lo hagan con mala intención, en algunos casos sí, porque quieren herir, pero en nuestro caso, mis hermanos, cuando estamos compartiendo esto, si alguien le pregunta a usted, ¿usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo? ¿Qué le van a responder? Sí. ¿Por qué? 1 Corintios 12:13 nos dice que a todos se nos dio de beber, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Fuimos ubicados en un cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo, en el momento que recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y este mandato, déjame decirte, en el griego aprendí otra cosa, ¿qué es esto? La palabra de Dios está diciendo, sean llenos del Espíritu Santo. Pero en el griego está diciendo esto, sigan siendo llenos, es decir, permanentemente. No es solamente cuestión de una sola vez. Puede haber llenura del Espíritu Santo durante todo el día en distintas ocasiones. Todos los días nosotros necesitamos de la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que, sinceramente, me da tristeza cuando empezamos a ver que usan el Espíritu Santo para producir un espectáculo de gente cayéndose desmayada, inconsciente o convulsionando, o gente hablando, balbuceando cosas que realmente no tienen ningún sentido y no tienen ningún significado. Y no lo estoy diciendo por mal, se lo estoy diciendo con mucho cariño, porque hay una cosa que cuando uno hablar palabras que no se entienden, pregúntele usted a una persona, ¿entiende usted lo que usted está hablando? Si son sinceros, le van a decir, yo no entiendo nada de lo que estoy diciendo. Y tienen un pobre entendimiento de la presencia hermosa del Espíritu Santo en sus vidas. Pues la llenura del Espíritu Santo me pone bajo el señorío de Cristo. La llenura del Espíritu Santo es querer hablar del plan de salvación del Señor Jesús. Estar involucrado de una manera u otra en la obra del Señor, estar contentos de lo que estamos haciendo. Contentos de compartir lo que es el plan de salvación. El Espíritu Santo nos equipa, el Espíritu Santo nos da poder, el Espíritu Santo nos da sabiduría, el Espíritu Santo nos va a ayudar para producir los frutos que Dios desea que nosotros demos. ¿Para qué? Para su honra y su gloria. Para su honra y su gloria. Y por eso es bueno obedecerlo en todo. Obedecerlo y estar sujetos a Él. Ahora, ¿qué significa la llenura del Espíritu Santo? Bueno, en Romanos 8 y versículo número 8, Pablo está hablando allí y lo que vamos a hacer es que al mencionar esto, lo opuesto es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué quiero decir con eso? Romanos 8, verso 8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que están llenos del Espíritu Santo, ¿qué hacen? Quieren agradar a Dios, quieren estar agradando a Dios, quieren lo que es agradarle, quieren ponerlo contento al Señor, al Padre que nos ha dado vida. Es que Dios nos ha dado todo esto, ¿con qué fin? ¿Para qué? Para que podamos vivir la vida en abundancia. Ahora, la llenura del Espíritu Santo no está basado en experiencias sobrenaturales como algunos puedan querer hacernos ver, pero vayan conmigo a 1 Corintios 12 y vamos a leer el versículo 13 que estaba mencionando anteriormente. No está basado en experiencias que no son normales. Estoy hablando de eso, no estoy hablando de experiencias donde uno caiga y no sepa lo que está pasando o desmayarse. ¿Por qué? Porque vamos a notar que es una realidad en el momento que recibimos a Cristo Jesús, nos ubica dentro del cuerpo. Y fíjense lo que dice allí. Porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
La palabra de Dios nos dice que somos un espíritu con Él. La palabra de Dios nos dice, hemos visto en Efesios 4, verso 30, no nos pongan triste. No entristezcan al Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver en 1 Corintios 6 y versículo número 19. 1 Corintios 6, verso 19, porque estaba hablando de que les quiero compartir un poquitito lo que sucedía en un lugar específicamente, lo que era el oráculo de Delfi. El oráculo de Delfi, los historiadores han escrito muchísimas cosas con respecto a esto. La fuente de información que yo les traigo no está en algún libro que sea cristiano, está basado en historia. La historia queda registrada que en el oráculo de Delfi, que estaba como a 120 millas de lo que es Atenas, donde estaba allí el templo de Apolos, un templo increíble, impresionante. Este oráculo de Delfi tenían 1000 sacerdotisas que eran prostitutas. Estas 1000 sacerdotisas lo que hacían es que entraban en un cuarto y lo que hacían es que había como un vapor, en ese vapor comían unas hojas que las ponían, las emborrachaban, eran como una droga, se drogaban. Ese aroma que recibían de esos vapores quedaban prácticamente en un éxtasis completo, repleto de lo que es bajo lo que diríamos nosotros las drogas, y empezaban a balbucear y a decir cosas. Y entonces la gente pagaba para acostarse con esta prostituta. Se acostaban en un cuarto y después entonces esta prostituta, esta sacerdotisa, les profetizaban cosas. Ahora, escuche esto. ¿Qué puede una persona que está bajo la influencia de la droga poder decirle a una persona? Y dice que en el otro cuarto había un traductor, imagínense ustedes, un traductor con una persona que balbuceaba palabras que no se entendían, porque los mismos historiadores dicen que hablaban palabras ininteligibles. Y Pablo está diciendo esto, no estén haciendo esto. Vean 1 de Corintios 6, verso 19. Él está hablándole aquí, versículo número 15, dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y ahora, versículo 19. ¿O ignoran que su cuerpo, el cuerpo de ustedes, es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes mismos? No se pertenecen. Pertenecemos ahora a Cristo Jesús. ¿Qué estaba pasando en la iglesia en Corinto? Mis hermanos estaban trayendo la misma carnalidad de poder vivir. La idea de ellos era esto. De lunes a sábado hacían todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y vean ustedes lo van a encontrar allí en Corintios, que Pablo está hablando de lo sacrificado a los ídolos. Que estaba hablando, es decir, que había una relación entre los creyentes con la vida anterior a la que ellos tenían, que ahora estaban en una nueva vida, y Pablo les está diciendo esto. Miren, les voy a decir una cosa. Capítulo 7 está hablando del matrimonio entre un hombre y una mujer. Está hablando que se tiene que respetar eso. Está hablando lo que vemos nosotros en los siguientes capítulos. Ustedes van a notar en el capítulo número 6, si está mencionando esto, ¿qué quiere decir? Que estos creyentes estaban acostándose con rameras, la misma cosa, y después entonces venían a la iglesia y Pablo le dice, no hagan eso, no hagan eso. ¿Por qué? Porque somos un espíritu con el Señor. Entonces, nos está instando una cosa. Como somos el templo del Señor, mis hermanos, el Espíritu Santo está en nosotros, somos su cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús, y cuando nosotros estamos pecando, viviendo una vida sin la llenura del Espíritu Santo, mis hermanos, traemos tristeza al Espíritu de Dios, traemos tristeza en su corazón. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para grandes obras, mis hermanos. En Efesios 2, verso 10 dice que Dios ha preparado de antemano buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. En el capítulo 15 de Juan nos dice a nosotros el Señor Jesús para que llevemos mucho fruto, para que el Padre sea glorificado en todo. Y entonces la vida del creyente está basado en ¿qué? Ser llenos de la presencia de Dios, ser llenos del Espíritu Santo.
Ahora yo quiero que podamos mirar una cosa. Vamos a ir a Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Juan 7 y versos 38 y 39. Esto es muy importante, estos versículos que vamos a leer. Muy importante, porque vamos a ver una cosa. Y vean esto es lo que la Escritura está diciendo, versículos 38 y 39. Dice, el que cree en mí, vean esto, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora déjame hacerte una pregunta. Fíjate tú, es simple, muy simple. Dice allí, los que creyesen lo habían de ¿qué? ¿Qué dice allí? Los que creyesen, los que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen. ¿Están conmigo? Versículo número 39. Dice, esto dijo el Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen. Los que creyesen. ¿Sabes una cosa que he estado mirando? Es lo siguiente. No hay un solo versículo, y presta atención a lo que voy a decir, no hay un solo versículo que nos diga a nosotros que tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo recibimos en el momento de salvación. Mis hermanos, ¿por qué no hay ningún versículo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que habite en nosotros? Porque sucede ¿cuándo? En el momento de salvación. No hay un solo versículo que diga que tenemos que ser sellados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sucede ¿cuándo? En el momento de salvación. Si nos está diciendo sean llenos del Espíritu Santo, sigan siendo continuamente llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, nos está diciendo que constantemente, y fíjate, en el griego, esa palabra ser lleno, la palabra en el griego plero, P-L-E-R-O-O, quiere decir esto. Y la idea de Pablo es una cosa muy increíble, esta palabra lo que quiere decir. Porque está hablando como el viento que lleva de un lado al otro a las naves en el mar. Y fíjate en lo que respecta de llevarlo hacia su destino. El Espíritu Santo te mueve. El Espíritu Santo llevó al Señor Jesús al desierto. El Espíritu Santo llevó a Simeón al templo porque iba a ver allí al Señor Jesucristo. Miren, yo no me olvido nunca una noche. Era invierno como a las 2 de la mañana. Fue una cosa, yo estaba dormido profundamente y fue una inquietud tremenda que me despertó. Fue como si fuera un sacudón. Y era una cosa, miren, yo no voy a estar diciéndole cosas medias así de locos ni nada por el estilo, porque eso no es lo que yo quiero que ustedes puedan entender con respecto a lo que les voy a decir. Pero pude sentir en mi corazón que me decía, vete a la casa de este fulano ahora mismo. Despierto a mi esposa, le digo, mira, ¿sabes qué? No me preguntes qué, no puedo entenderlo, pero el Señor me está inquietando de ir a ver alguna emergencia está pasando en este momento. Y mi esposa estaba con Gaby, que era bebito, y mi mamá vivía bien cerquitita, le toco a la puerta, le digo, mami, necesito que me vengas a acompañar porque yo no sé si es que estoy chiflado o algo me pasa, pero Dios me está inquietando de ir a la casa, ¿me puedes acompañar? Y me dijo, sí, mi hijo, y se cambió y fuimos. 2:45 de la mañana estábamos en la casa de este hermano. ¿Qué había sucedido? Este hermano, estaba la policía allí esposándolo, estaba por llevárselo. ¿Por qué? Porque había chocado bajo la influencia de drogas, estaba drogado y necesitaba ayuda, que alguien estuviera allí para orar por él. ¿Quién hizo eso? Lo hizo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva hacia estos lugares. El Espíritu Santo nos inquieta como el viento para llevarnos hacia allí, hacia el lugar donde Él realmente nos quiere y nos necesita. Y fíjate que el ser llevados por el Espíritu Santo nos va a guiar, fíjense, nos va a guiar a toda la verdad. Nos guía a toda la verdad, nos guía a estar en el lugar donde exactamente Dios nos quiere tener. ¿Por qué creen ustedes que Pablo quería irse a lo que es al lado de la China? Y Dios le dijo, no te quiero para el este, te quiero para el oeste. Te necesitan en Macedonia. Y el Espíritu Santo le prohibió a Pablo de que fuera para la China, quería irse para el oriente. El Espíritu Santo lo mueve, lo moviliza ¿hacia dónde? Hacia Macedonia. ¿Por qué? Porque en Corinto lo necesitaban. Y mis hermanos, Dios nos va a movilizar hacia el lugar donde Él nos necesita verdaderamente.
Pleró significa también ser permeados. Es decir, es como el agua que penetra así, lo que es entre la arena, se va permeando completamente. Eso es lo que Pablo está tratando de decir en ser llenos. Comienza a permearte la presencia de Dios. Déjate usar por Dios en una manera increíble. Llénate del Espíritu Santo. Miren, ¿se acuerdan en Juan 16 y versículo número 6? Dice que los apóstoles, cuando el Señor Jesucristo le estaba diciendo con respecto a que Él se tenía que ir, vean ustedes que dice que estaba ya el momento de morir, dice que se llenaron de tristeza. Se llenaron de tristeza. Ahora vamos a ir culminando con esto. Y les dije que iba a mostrarles con respecto a la constancia de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, vamos a ir allí. Hechos, capítulo número 6 y versículo número 5. Hechos 6 y verso 5. ¿Se acuerdan ustedes? Están las viudas. Habían viudas que estaban desatendidas en la congregación. Estaba creciendo la iglesia. Y entonces vemos aquí que dice lo siguiente. Necesitamos buscar gente que nos ayuden en este ministerio. Fíjense en lo que dice en el versículo número 3 para empezar. Dice, busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos esta obra. Versículo número 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de ¿qué? Del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 7 de Hechos, y todos estos pasajes en el libro de los Hechos. Así que capítulo 7, versículo 55. Está Esteban aquí, Pablo lo trae para ser juzgado. Capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Mis hermanos, Esteban, lleno del Espíritu Santo, predicándole a esta gente todo desde el Antiguo Testamento, todo lo de los profetas, todo lo que tenga que ver con el Señor Jesucristo. Fíjense, está hablando del Señor, el Espíritu Santo estaba allí con Esteban y dice que pudo ver la gloria de Dios. Hechos 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Pablo, no en la carne, esto va a ser todo la obra del Espíritu Santo. Necesita ser lleno del Espíritu Santo. Capítulo 11 de Hechos y vean versículo 22 al 24. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y ¿qué? Lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ahora, yo quiero que presten atención a esto. Este hombre estaba lleno del Espíritu Santo y había una multitud que estaba contenta porque ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que hizo Esteban? Lo que hizo Bernabé. Versículos 20 y 21. Pero había allí entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Ahora, vean esto, ¿qué dice allí? ¿Qué estaban haciendo? ¿Anunciando qué? Estaban anunciando el evangelio de el Señor Jesús. Verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor.
se convirtió al Señor. Vean esto, el ministerio, ¿para qué? Para predicar, para que me sean testigos en todo el mundo, para que hablen con poder de lo alto, mis hermanos, el Espíritu Santo que trae convicción de pecado, que convence al mundo de pecado, que convence al mundo de justicia y convence al mundo del juicio que viene por delante. La idea de Dios, mis hermanos, es la salvación de la humanidad, de cada alma. Y por eso estamos viendo aquí que estaban predicando ¿qué? El Evangelio de Cristo Jesús. Capítulo 13, y vean el versículo número 9. Capítulo 13, verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, estaba hablando de un Elimas que era mago. Y vemos entonces allí de que el Espíritu Santo lo llena a Pablo para que reprenda a este hombre. Versículo número 52 de ese mismo capítulo. Versículo 52 de ese mismo capítulo. Y los discípulos estaban llenos de gozo y ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo? ¿Qué sucede en el versículo 48 de ese mismo capítulo? Los gentiles, oyendo esto. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué escucharon? Te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Verso 47. Vean esto, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y ¿qué? Y creyeron todos los que estaban ordenados ¿para qué? Para vida eterna. ¿Qué vemos? Llenura del Espíritu Santo para el ministerio. Vemos la llenura del Espíritu Santo ¿para qué? Para predicar la palabra del Señor, una constancia vez tras vez tras vez en el Nuevo Testamento. ¿Sabes qué? La llenura del Espíritu Santo, matrimonios alegres. Vamos a ver hijos bien contentos, vamos a ver creyentes alegres, porque todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos, ¿qué? Lo estamos haciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a cada uno de nosotros, nos va a ayudar ¿para qué? Para darnos ese poder que nosotros necesitamos para vivir esta vida como tiene que ser. Mis hermanos, la semana que viene, si Dios lo permite, vamos a estar viendo los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver cosas lindas pasando en nuestra vida a través que nosotros estemos bajo el completo señorío de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios comienza a llenar nuestra mente. Hablando entre ustedes con salmos, con cánticos espirituales. Van a estar hablando, alabando al Señor en sus corazones. Pablo está diciendo que la palabra de Dios abunde, esté en abundancia la palabra de Cristo. El Espíritu Santo le dice Pablo a la iglesia en Corinto que nos lleva de gloria en gloria. Por el Espíritu Santo nos va transformando. Yo quiero terminar con esto. La palabra de Dios y una iglesia llena del Espíritu Santo, un creyente lleno del Espíritu Santo. Pedro, cuando predicó la palabra de Dios y predicó el Evangelio de Dios, mis hermanos, 3,000 almas vinieron a conocer a Cristo Jesús. 3,000 almas vinieron a conocer a Cristo Jesús. Es que hay algo que tenemos que entender, lo siguiente. A Dios lo que más le interesa es la salvación de las almas. Por eso es que Él decía, miren, ustedes vieron demonios salir corriendo. No se alegren por eso. Estén alegres que el nombre de ustedes están escritos en el libro de la vida. La gente de esos días, como es en el día de hoy, pedimos señales. Muestran una señal y vamos a creer. El Señor les dio suficientes señales a todos ellos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más le interesa a Dios? Mi hermano, mi hermana, te voy a decir una cosa. ¿Alguna vez has sido lleno o llena del Espíritu Santo de Dios? ¿Has podido sentir esa presencia maravillosa, gloriosa del Espíritu Santo de Dios? Por ser lleno del Espíritu Santo de Dios, te voy a decir la presencia gloriosa del maravilloso Espíritu Santo nos va a llevar a nuestra vida a glorificarlo, porque eso es lo que Él quiere. Él quiere glorificar a su Hijo. Él quiere glorificar al Hijo, perdón. Quiere glorificar al Hijo. Él vino para dar gloria, Él vino para dar testimonio de Cristo Jesús. No hay nada más importante, y vemos nosotros Pablo movilizándose por todos lados, haciendo ¿qué? Predicando el Evangelio. Los apóstoles
viajaron por todos lados, estuvimos viendo la vida de los apóstoles. ¿Qué hacían los apóstoles? Predicando el Evangelio. Porque Cristo Jesús es el espíritu de la profecía. Toda la profecía está en Él. Todo está en la persona de Cristo Jesús. Y mira vez tras vez en Isaías capítulo 1, si tus pecados fueren rojos, serán blancos como la lana. Ven y estemos a cuentas, dice el Señor. Isaías 55 dice, a los sedientos vengan, que les voy a dar de beber. Vengan y compren sin dinero, que les voy a dar vida. Les voy a dar vida, les voy a dar, los voy a llenar de mi presencia. Vengan a mí, que yo les voy a dar. En la presencia gloriosa del Espíritu Santo, mis hermanos, nos invita y el Señor Jesús nos dice a todos los que están trabajados y cargados, vengan, que yo los haré descansar. Vengan a todos aquellos que estén atribulados, vengan a mí. Y el Espíritu Santo nos da el fruto, fíjense en ustedes, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Has sentido la llenura del Espíritu Santo alguna vez? ¿Te llenas de su palabra? ¿Estás volcado en descubrir lo que es la verdad? Mis hermanos, en el momento que recibiste a Cristo Jesús, yo quiero decirte una cosa, Dios no te ha dejado por allá en otro grupo, en otra categoría. No te ha dejado afuera, no te ha dejado afuera. Dios te ha sellado con el Espíritu Santo y te ha dado poder para que vivas esta vida. Ahora yo quiero terminar con esto. Quiero que te hagas una preguntita. ¿Por qué es que vemos nosotros creyentes que a pesar de todas las promesas que Dios nos ha dado, están tristes, se sienten derrotados, se sienten como que Dios los ha dejado ajeno de todas sus promesas? ¿Y sabes lo que va a pasar? Dios va a decir, ¿sabes qué? ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Vino para darte poder. Vino para darte, correrán en tu interior como ríos de agua viva. Fluyendo, va a estar dentro tuyo. Va a haber un poder dentro de ti que, como dijo en Zacarías, ¿te acuerdas tú en Zacarías 4? No es con espada, no es con ejército, más es con el Espíritu Santo de Dios que se ganan las batallas. ¿Sabes lo lindo y maravilloso del Espíritu Santo? Que Él nos dice en Romanos 8, que Él está en ruego, en súplica, con gemidos indecibles, pidiendo y rogando por ti con gemidos indecibles. El ministerio del Espíritu Santo, ayudándote en todo lo que tú y yo necesitamos para vivir esta vida. Esta vida que te han dado golpes, que te quiere tirar abajo, que la intención de Satanás es robar, hurtar y destruir. Pero gracias a Dios que nos dice que Dios, el Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Vino para deshacerlas. Si te tiró el diablo para abajo y te destruyó, te voy a decir una cosa, Dios te puede levantar en esta noche. En esta noche tú puedes declarar, todo lo puedo en Cristo que me va a fortalecer y me está fortaleciendo. En esta noche, si estás falto de sabiduría, nos dice, pídele a Dios y te la va a dar en abundancia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? No te preocupes, el Espíritu Santo vino para ayudarte. Vino para estar a tu lado. Es el Consolador, el Paracletos, que es para ayudarte en todo momento. Mi hermano, honra al Espíritu Santo en esta noche. Hónralo. Hónralo con tu vida. Y sabes que van a haber muchas personas que están pendientes a lo que tú tengas que decir y lo que yo tenga que decir. ¿Por qué? Piensa lo que este mundo está haciendo. Piensa lo que Satanás está haciendo en este mundo, cómo está golpeando vidas. Cuánta gente en la drogadicción, cuánta gente en prostitución, cuánta gente está destruida, vidas destruidas por el enemigo. Y la iglesia tiene el mensaje que necesita escuchar la humanidad. Solamente lo vamos a poder lograr siendo llenos de su Santo Espíritu, de su palabra, y proclamando al mundo que hay un Cristo que es Señor, que hay un Cristo cuya toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones.
En esta noche te voy a rogar, quizás no tengas a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida, y te quiero decir una cosa. Usted dirá, pero esto es chino lo que usted estuvo hablando esta noche. Yo te quiero decir una cosa. Viniste aquí porque alguien te trajo y está preocupado por ti. No estamos aquí para, ¿sabes qué? Para imponerte una religión ni para que te unas a una iglesia y ese no es nuestro fin. Nuestro fin es que puedas entender el mensaje de que este Cristo Jesús fue a morir a la cruz por culpa de nuestros pecados y que en este día, en esta noche te está invitando y te está diciendo lo que más me importa es tu alma porque es eterna. Y por eso vino Cristo Jesús a la tierra, vino para morir por ti y por mí. Y en esta noche, ¿sabes? Si no tienes a Cristo Jesús, yo te quiero dejar estas últimas palabritas. ¿Qué tengo que hacer? Tú dirás, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué Cristo murió una muerte tan horrible? ¿Por qué lo crucificaron a una cruz? Y Él va a decir, porque te amo tanto, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esta noche te quiere dar vida, la vida suya, su vida, te la quiere dar a ti. ¿La quieres recibir? Y tú dirás, ¿qué tengo que hacer? Muy sencillo. Habla con Dios en esta noche. Tú allí directamente, allí en el lugar donde tú estás, y decirle, Señor, yo he pecado contra ti, te pido tu perdón, necesito a Cristo Jesús, yo creo que Jesús me puede salvar, yo creo que Jesús puede perdonarme. Y sabes que la vida en abundancia, el Espíritu Santo va a venir si tú declaras con tus labios que Cristo es el Señor, serás salvo. Bendito sea su nombre. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Y yo te voy a rogar en este momento que cierres tus ojos, por favor. Que cierres tus ojos. Porque quizás en esta noche tú puedes decir, bueno, ¿puedo yo tener una linda experiencia de saber que yo puedo ser lleno o llena del Espíritu Santo? Y tú vas a decir que sí. Si eres hijo o hija de Dios, es solamente pedírselo en este momento y decirle, Señor, necesito tu llenura. Necesito ser lleno de esa maravillosa presencia. Amado Padre, bendito Dios, es mi súplica que tu pueblo haya podido entender, Señor, este mensaje de una manera sencilla. Padre, a mí no me preocupa lo que otros puedan pensar. Lo que más me preocupa es que la gente pueda entender la verdad tuya a través de tu palabra, Señor. Y yo sé que hay muchos que están diciendo, pero esta es la verdad y esta es la verdad, y la gente se siente confusa por decir, bueno, esta persona dice esto, este otro dice lo otro. ¿A quién podemos creer? Pero Señor, tú nos has dado entendimiento y tú nos has dado, Señor, para que podamos pensar y razonar lo que acabamos de escuchar. Y Padre, solamente tu palabra y tu Santo Espíritu puede aclarar las mentes nuestras. Yo te ruego, Señor, que tu pueblo acepte este reto de estar escudriñando, meditando en lo que dice tu palabra. Oh Padre, en esta noche, si hay alguna persona que no tenga a Cristo, es mi súplica, Señor, y la súplica de esta iglesia, que por favor esta noche puedan venir a tus pies. Que en esta noche puedan declarar con sus labios que Cristo es el Señor y que puede perdonar pecados. Te doy tantas gracias, Señor, por todos aquellos que han podido venir en esta noche, Señor, que tu bendición, el compañerismo de tu Santo Espíritu sea sobre cada uno. Y todo esto te damos tantas, pero tantas gracias, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, para quien es toda la honra y toda la gloria. A su nombre, oh Padre, estamos pidiendo en su nombre y te damos tantas gracias. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Esta noche, antes